Antes de empezar, hago aviso de la contención de spoilers de la película en cuestión. Una vez dicho esto, comenzamos. Los Olvidados, una película escrita y dirigida por Luis Buñuel y Luis Alcoriza en 1950. Como su nombre lo indica, este filme retrata a los habitantes de la ciudad sumergidos en la miseria y pobreza, que mientras la demás población va avanzando, ellos no. En las primeras escenas vemos a unos niños jugando, pero poco después se nos es revelado que uno de ellos, llamado el Jaibo, que es interpretado por Roberto Cobo, escapó de la correccional y se nos muestra una secuencia de cómo éste intenta robar una tortita, pero es interrumpido por un policía, o gendarme, como le dicen ellos. Más tarde se reúne con los demás y se nos es mencionado que Jaibo fue encajonado por culpa de Julián, otro de los personajes. ¿Es cierto que te encajonaron por culpa del Julián? De repente nos movemos a un mercado donde se nos presentan dos personajes más, el ciego o Don Carmelo y Ojitos, quien el primero es un músico ambulante y el segundo fue abandonado por su papá esa misma mañana. Desde tiempos inmemorables, los padres se van por unos cigarritos. Después nos movemos a una escena en la que Jaibo y Pedro, que es interpretado por Alfonso Mejía, y otros personajes hacen un plan para robarle a Don Carmelo, en plena función. Pero todo este plan se frustra cuando el ciego le da un madrazo al pelón y se va. Pasamos con Jaibo y Pedro, que después de no haberle podido robar, van a apedrear al ciego y de paso le destruyen sus instrumentos. En estos momentos no puedes negar que te sentiste mal por el ciego, o sea, pobrecito, todavía de que se lo chingan, le rompen sus cosas, pero en fin. Pedro llega a su casa, donde conocemos a su madre, que es interpretada por Estela Inda, y también conocemos a sus bros, que más de ser sus bros son sus hermanos. Esta en su momento fue una de las escenas más polémicas, ya que cuando están comiendo su madre y sus hermanos, Pedro dice que él también tiene hambre, a lo que su mamá responde: ya te dije que mientras anduvieras de vago en la calle no te iba a dar de comer, a lo que Pedro intenta tomar un pan y su madre le pega, pero en un descuido Pedro toma uno y sale corriendo a toda hostia de su casa. A lo que llega al mercado y se encuentra con Ojitos, y después de platicar un rato y compartir un poco de comida, se van a un granero, que es propiedad de El Cacarizo y la Mecha, bueno, de su madre y su abuelo. Ahí resulta que ahí también se encuentran al Jaibo, y así los tres juntos se van a dormir. Al día siguiente, Jaibo le pregunta a Pedro que si sabe dónde trabaja Julián, a lo que este responde que sí y que sin problemas él lo lleva. Jaibo toma una mascada para fingir que tiene el brazo lastimado y esconder una piedra adentro. Llegan con Julián. Pedro le dice que Jaibo quiere hablar con él, a lo que Julián accede y van a un baldío a arreglar cuentas. Julián le dice a Jaibo que él sabe que no le puede pegar mientras él esté lastimado y se va. Pero, en ese momento el Jaibo, bien mala onda, le lanza un piedrazo por la espalda y ¡nambre! Le empieza a pegar, le roba y se van, así como si nada. Bueno, Pedro queda traumatizado con esto, pero no puede hacer nada, porque si no, a él también le toca. Nos movemos con Ojitos y el ciego, que es al darse cuenta que Ojitos sigue esperando a su jefe, dijo de aquí soy y se agarra a Ojitos de Chalán, a cambio de que él le va a dar un techo y comida, y como siempre va al mercado, pues ahí puede esperar a su papá, en caso de que regrese. Una vez que el ciego ya se agarró de Chalán a Ojitos, van a la casa de la mamá de la Mecha y el Cacarizo, y aquí nos damos cuenta que el ciego, aparte de ser ciego y músico, es doctor, bueno, un curandero, y cura a la señora con una paloma. Nos movemos otra vez con la muchachada, que se están repartiendo el dinero que le robaron a un hombre sin piernas. Así es, otra vez a un discapacitado. Para mí que se la traen contra ellos, pero bueno, todo esto se tratará de explicar en el siguiente video. Bueno, a lo que venimos. Después de que se repartan el dinero, llega el pelón y les dice que los ha estado buscando toda la tarde, porque tiene algo súper importante que contarles. ¿Qué creen que sea? Les doy 3 segundos. 1, 2, 3. Así es, gente, el pelón los estaba buscando para decirles que Julián murió. A partir de aquí, todo se empieza a ir abajo. Bueno, técnicamente.
Antes de continuar, pido una disculpa por los sonidos de fondo. Pero bueno, continuemos. Jaibo le dice a Pedro que se tienen que separar para que no empiecen a sospechar y que se agarran a uno ni hablar del otro. Cabe resaltar que la intención del Jaibo no era matarlo, o bueno, al menos eso dice él, pero yo no le creo. Y como dice un famoso dicho, aquí se rompió una jerga, cada quien a la verga. Y aquí se viene una escena bien rara, que recomiendo que vean ustedes mismos, porque la neta, sí está bien difícil de explicar. Pero bueno, pasemos con lo que sigue, y es... El día siguiente Pedro va a buscar trabajo, y encuentra a uno de aprendiz de un afilador de cuchillos. Recuerden esto del negocio de los cuchillos, porque más tarde será el foco del declive total. Disculpen la mala pronunciación. Volvemos con Jaibo, que está en el granero del Cacarizo, y este le dice que ya sabe que él fue quien mató a Julián, pero que no se preocupe, porque él no va a decir nada. Pero no se puede seguir quedando en el granero, y lo lleva a un lugar como en obra negra para que se pueda quedar ahí. Y curiosamente se encuentra con Ojitos en ese lugar, que curiosamente vive cerca de ahí. Jaibo piensa que lo estaba siguiendo o algo así, y lo amenaza con que si le dice a alguien que vive ahí, se lo va a tronar. Ojitos le dice que está bien, y se va a su casa. Una vez que Ojitos llega a su casa con el ciego, este le pregunta que con quién estaba hablando, y Ojitos le dice que con alguien que pasaba. Y de repente el ciego le da un jalón de orejas y le dice, a mí no me mientas, que por aquí no pasa nadie. Lo suelta, y Ojitos le iba a soltar un pedazo, pero por alguna razón ya no lo hizo. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Pónganlo en los comentarios. Pasamos con Pedro, que está en su trabajo, pero su patrón le dice que va a salir, que lo deja solo, que lo deja a cargo, y que si llega un cliente, lo espera. ¿Se acuerdan de esto de la afiladora de cuchillos? Era el declive. Bueno, aquí les va. Jaibo llega y pregunta a Pedro que qué van a hacer con lo de Julián. Pedro, medio sorprendido, medio asustado, le dice que se vaya, que ya va a llegar su patrón. Y como estaba vigilando por si llegaba, Jaibo aprovecha para volarse un cuchillo de plata. Jaibo le dice que está bien, que hablan en la noche en su casa, y se va. Misteriosamente cuando se va, llega el patrón de Pedro, y le dice que ya se puede ir. Pedro se va, pero el patrón se da cuenta que le falta el cuchillo de plata y lo denuncia a la policía creyendo que fue Pedro quien lo robó. Pues Pedro le dijo que no llegó ningún cliente y que estaba solo. Ya en la noche, Jaibo llega primero a la casa de Pedro que Pedro, y ahí se encuentra con la mamá de Pedro. Y Jaibo, como el, entre comillas, fuckboy que es, se intenta ligar a la madre de Pedro. Pero es interrumpido por un policía, que llega con la madre para decirle que Pedro se robó el cuchillo. Pero justo va llegando Pedro. Bueno, desde lejos ve que el policía está afuera de su casa y sale de ahí corriendo a toda hostia nuevamente, antes de que lo agarren. Y aquí comienza una pequeña aventura de Pedro vagando por el mundo, o bueno, al menos por la ciudad, exponiendo varias situaciones que la pobreza y la niñez en México pueden sufrir muy a menudo. Nos damos cuenta que Pedro consiguió trabajo en una feria, pero lo tratan de la riata, así que en uno de tantos días se encuentra con Ojitos y este le dice que todo está tranquilo por allá. Pedro comprende que después de esa noche no lo buscó más la policía. Pero cabe mencionar que mientras Pedro vagaba por el mundo, Jaibo regresó con la mamá de Pedro a retomar lo que esa noche quedó pendiente. Y así es, gente. Esta es una escena de esas en las que los personajes no dicen nada, sus acciones lo dicen todo. Y así es, gente. Jaibo y la mamá de Pedro echaron pasión. Bueno, volvemos al presente, donde Pedro se escapó de la feria y llega a su casa para bañarse bien Agustín. Pero su madre llega a joder. Esta no sabe más que joder. Que porque te robaste el cuchillo, que porque esto y que porque el otro. Pedro se agarra de valor y le dice que todo es culpa de Jaibo, que él fue quien se robó el cuchillo. Y como su madre anda con el Jaibo, se enoja y le empieza a pegar. Y así es, gente, se llevan a Pedrito al MP, o algo así. Pero como no lo pudieron comprobar nada, pues lo mandan como a una escuela granja, como para reintegrarlo, pero pura riata, porque se enoja y empieza a madrear unas gallinas. El director le dice que entiende el por qué está enojado, pero que para que agarre confianza le encarga un mandado a él solo, y decide si vuelve o no.
Pedro ya iba bien feliz por el encargo y tenía planeado volver, pero en el camino se encuentra con Jaibo. Y este está paranoico porque piensa que ya lo delató y que por eso le dan tantas libertades. Y entre forcejeo y forcejeo le quita el dinero del mandado y se va. Pedro, ya bien encabronado de todo lo que está pasando, va a buscar al Jaibo para que regrese el dinero y así pueda regresar a la escuela. Pero el Jaibo le empieza a decir de cosas y como Pedro ya iba bien enojado, que le suelta el primer golpe. Pero como el Jaibo es más grande, pues le lleva ventaja. En una de esas, al Jaibo se le cae el cuchillo que le robó, y Pedro, nada tonto, lo agarra y ya lo iba a picar. Pero llega la policía que el ciego llamó. Así es, por culpa del ciego, Pedro ya no pudo vengarse. ¿Y se acuerdan de Ojitos? Bueno, pues Pedro llega a su casa y este le dice que se puede esconder, pero que nada más no haga mucho ruido, porque si el ciego se da cuenta, se los truena a los dos. Y cual película de terror, el ciego no tarda mucho en llegar, y se empieza a poner la cosa tensa. Pero afortunadamente llega la Meche, diciéndole que se le olvidó pasar por su leche. En este momento nos damos cuenta que el ciego es un pervertido, ya que se sienta la Meche en las piernas con intención de tocarla. Pero en ese momento, igual coincidentemente otra vez, el Pedro se escapa y hace un chingo de ruido, interrumpiendo hacia el ciego y afortunadamente evitando que tocara la Meche. Y así es, el ciego se altera y culpa a Ojitos, diciéndole que lo quería robar, y en ese momento el ciego le empieza a pegar a Ojitos. Pero afortunadamente la Meche sigue ahí y defiende a Ojitos. Y así los dos juntos felizmente se van. Bueno, no tan feliz, pero por lo menos se van. Pedro llega al granero y misteriosamente ahí estaba el Jaibo. Pedro se percata y saca el cuchillo. Y como si fuera película de acción, empieza la pelea final. Y así es, gente, Pedro se nos muere. Pero no fue Jaibo quien lo mató. Fue la sociedad en la que vivía. Ah, no se crean. Bueno, sí influyó bastante su entorno, pero el Jaibo, de todos modos, era un culero. Y él fue quien lo mató. Seguimos con Jaibo, que después de haber matado a Pedro, vuelve al edificio donde se estaba ocultando. Pero no contaba con que los policías ya lo estaban esperando, porque el ciego lo había denunciado. Él se echa a correr tratando de huir, pero los policías abren fuego y por fin lo matan. Al fin tuvo lo que se merecía. Y ya finalmente vemos a la Meche y a su abuelo descubriendo el cadáver de Pedro en el granero. Y se lo llevan. No lo denuncian porque dice el abuelo que eso le podría traer muchos problemas a ellos. Ya después van a tirar el cuerpo de Pedro como a un lugar con cascajo. Y finalmente, gente, acaba la película.